Mario Rubén, adelante Mario Rubén. Te hago a Samantenago en Guadalajara. Es un privilegio hoy tenerle a tanta gente destacada en el ámbito cultural de nuestro país acá. Grupo Anga Coaco Tembiapú, que tiene Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que me hago abre San Luis Caracuera, el apoyo que ya de Chacua Jalma, ya no va a llevar sus almanes de la Pisacuera, y está su privilegio. Naika de Córiba, Ecoeco Cucuebe, Omniasai, a un barrio que jamás veía ni Guaraní, años de Paraguay. Le damos a todos la bienvenida. Estamos en este momento también en transmisión por Facebook. Vamos a guardar este momento memorable con los amigos que hoy nos honran con su presencia. De nuevo, como ya estamos en la formalidad, quiero pedir un aplauso fuerte acá para Ismael Ledesma, artista reconocido nacional e internacionalmente, un gran paraguayo que de manera hasta solitaria lleva adelante un trabajo extraordinario fuera de serie, promocionando la música, también su música y sobre todo el arpa paraguaya. Pocos como él tienen esa posibilidad en este tiempo de estar presente en prácticamente todos los países y ciudades más importantes de Europa y del mundo. Así que es un honor tenerlo acá. La misma cosa decía la profesora, la maestra, magíster María Victoria Sosa, a quien también agradecemos su presencia. Ella tiene la tan importante, extraordinaria también labor, no solamente de dirigir la orquesta sinfónica, sino que formar a tantos músicos, entre ellos músicos muy jóvenes, que hoy día honran la música paraguaya a través de ese aprendizaje, lo hacen dentro del marco de esta gran orquesta que dirige la profesora, la maestra María Victoria. Y por este lado tenemos a nuestra homenajeada, quien hoy va a tener una doble función, porque ella es Alejandra Costa, es conductora, es periodista, es gestora cultural. Siempre la van a ver a usted, a ella, en los eventos importantes en materia cultural, a él, o un ensayo guaraní, o un tenondeo miantri, y catupiri, de ellos ya hay que ver. Y está con nosotros acá Alejandra. Ella conduce con la señora Gloria Rubín, Casa Abierta, por Yanduquí, hace muchos años. Creo que es uno de los espacios culturales más importantes que tenemos en materia de medios de comunicación en nuestro país, con una especialista en el tema cultural, como sin duda es Alejandra Acosta. Y en la persona de Alejandra también vamos a rendirle el homenaje a la señora Gloria Rubín. Ella está un poco enferma, hace tanto me volvió a escribir, ya ayer me comentó eso, y entonces nos pidió la representación de Gloria Rubín. Hoy también la ejerce acá la señora Alejandra Acosta. Para nuestros invitados, entre ellos acá, un placer increíble dejar a Mario Rubén Álvarez, a Viña de Moyores de Cojárabe, o a dejar a Catupirí, Feliciana Acosta, y nada más y nada menos que el presidente de la Academia de Lengua Guaraní, el Boejara Mauro Lugo, acá del Ateneo, nuestra vicedirectora, que es la doctora Zulma Trinidad, nuestro secretario general, el doctor Nelson Zacarías Ortiz, y nuestra directora de finanzas acá, la Boejara Catupirí, Porfirio Rego. Con todos ellos, agradeciendo también a la maestra María Victoria la presencia acá de sus familiares. Lo mismo entiendo con Alejandra también, las personas que la acompañan a ella, e igualmente quienes acompañan, en este caso, a Ayeta, al querido gran artista paraguayo Ismael Ledesma. La costumbre que nosotros tenemos acá es contarles un poquitito, antes de entrar en la parte formal de la entrega de estas distinciones. Para la reunión estas son condecoraciones que nosotros otorgamos a personalidades destacadas, a la gente que todos los días moja la camiseta
en favor particularmente de nuestra lengua, de nuestra cultura y obviamente de Paraguay, de este país del cual todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de este país. Y entonces contarles a nuestros visitantes que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní justamente en este año 2025, el 23 de septiembre, va a cumplir 40 años. 40 años de trabajo intenso a nivel nacional, promoviendo, difundiendo la lengua guaraní y la cultura popular del Paraguay. En ese sentido, esta es una reunión mensual en la cual en esta reunión participan los directores que el Ateneo tiene en sus regionales. Estamos hablando de 100 regionales a nivel nacional. Probablemente somos en Paraguay la institución cultural más grande que trabajamos en distintos distritos, inclusive en aquellos distritos que están en zona de riesgo cultural. Acá, entre otros, tenemos, por ejemplo, hoy a la directora de Pedro Juan Caballero, que está haciendo un trabajo muy importante allí, la misma cosa en Bellavista Norte, la misma cosa en el caso de Capitán Bado. Zonas que están muy retiradas y donde la penetración cultural brasileña es implacable. Y le toca a la profesora, con sus profesores, sus estudiantes, plantar una bandera paraguaya y hacer de alguna manera un trabajo de sostenimiento de la cultura de nuestro país, esa soberanía que es nuestra, ¿verdad? Realmente llamó a Pepe Libre, está también la profesora Petrona, está, entiendo, el profesor Federico, otra gente que está trabajando en el Alto Paraná. Allí está el profesor César Silva, que está en Encarnación. Menciono los que están en los puntos, digamos, límites. Acá está la profesora Milva, Arquis, están allí, ellos trabajando en Pilar. De todo esto que estamos hablando, quiero presentarles entonces ahora en el orden que voy mencionando, Juan Ramón Ayala. A los que voy mencionando, si pueden ponerse en pie, directora de la regional Pipacaray, ¿sí? Y su profesora acá también. Voy a llamar con respeto a todos a los directores solamente por el tiempo. A la profesora Nancy Cabrera, ella es de la ciudad de José Domingo Campos, en Caguazú. Atrás está Pastora Leguizamón, de la regional Carapeguá. Al lado está Magdalena Valiente, que es de Isla Pucú. De este lado está la profesora Selva Costa, que es de la regional Asociación Centro. Vamos a encontrar allí atrás a la profesora Lorenza Morel de Marecos, que ella es de Moscada. La profesora Rubén Martínez, de Escobar, de Yaguarón. El profesor Rubén Ovelar, desde el 1 de marzo. Acá la profesora Marcelina, que está su hija también, ella viene de Pedro Juan Caballero. Está la profesora Josefina, allá, Josefina, mira acá el niño, le va a Josefina Cara Pérez, que ella es de San Juan Bautista Misiones. Está la profesora Teresa Cardoso, Uruguatí y Puente Quiján, Canín de Luz. Solo contaba, ella hace más o menos 30 años, y luego Pepama, o Canín de Luz. Era un camino de 150 kilómetros por tierra, con lluvia o sin lluvia, ella con su equipo, ella la profesora Felina, trabajando, formando a la gente allí en Canín de Luz. De este lado está la profesora Saturnina, sí, Saturnina Díaz, que es de la regional de General Requín y también acá en Asunción, la regional del Barrio San Pablo. Y está la profesora Francisca Frío, de Choré, que está también allí, la hija. Acá esta cuestión hizo que por el camino todos los directores tengan hijos y todos sus hijos están profesores de Guaraní. Allí está el caso de ellos. Mencioné ya ayer a la profesora Milo, que fue pararte, Milo Aiti, que es nuestra directora de Pilar, por muchos años también fue a dar clase de Guaraní a Corrientes. La historia de Corrientes empieza con profesores del Ateneo que fueron a formar profesores a Corrientes. Y detrás está Paola Freites, entonces a Pablo voy a poner profesora, tuvo el cumpleaños. Ella es la directora de la regional San Ignacio, en Misiones. De este lado está la profesora Juan Félix González, de Yatequí del Norte, en el departamento de San Pedro. A ver un poco allá está Javier Aríbalos, de la regional San Juan de Pomuceno, en Gazapá. La profesora Miriam Osorio, de Quindí. A ver un poco de este, el profesor César Silva, de Encarnación y de San Pedro del Paraná.
Allá está la profesora, el profesor Raimundo Cañete, Campos 9 y Raúl Arsenio Oviedo. La profesora Carmen Caballero, de General Aquino San Pedro. La profesora Felicia Vázquez, de repatriación, que también está ahí con su hija profesora. La profesora Ramona Ayala, ella es la dos regionales, de Edelida y María Auxiliadora de Itapúa. La profesora Liduvina Ayala, de la regional Natalio. Allá está la profesora Petrona, allí se pone Petrona Alvarenga, que es de la regional Ciudad del Este, y Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná. Por este lado, allá está la profesora Mirta, si te pones Mirta Alegre, ¿sí? Ella es de las dos regionales, Ayola y de la regional de Coronel Logrado. A ver un poco, ¿quién más está por allá? El profesor Felipe Neri Miranda, que es de la regional de Tomatín, el profesor Eduardo Acosta, de la regional de Mariano Roque Alonso, la profesora Estela Villamayor, de Asunción Trinidad. A ver quién más estaba. De este lado Sabino Velar, de la regional Arroyo y Estero, con sus profesores allí. María Antonia Rocas, de la regional de Cazapá. A Elvira Ferreira, de la regional de Atirá y de Capibarrí. Miriam Acosta, de Itá. ¿De quién me olvida? De Acapomaya, no lo voy a ver. De Acapomaya, llamando a la pequeña. ¿Quién más? Ahí está la profesora Ana Dora, de Samón, que viene aquí, ella es muy a pedir. Y estuvo recién, alguien está todavía abajo en el tecnológico. Bueno, con estos directores, nosotros queremos rendirles a los tres que están acá presentes este homenaje que para nosotros es un homenaje nacional, de todas las regionales que están representadas acá. Y esto que estamos grabando va a pasar a ser visto por nuestros alumnos en cada uno de los lugares donde trabajamos. La Ateneo es una institución que trabaja por autogestión, no tiene ningún rubro, no tuvo ningún rubro del Estado ni en ninguna organización del exterior. Hemos hecho un trabajo por autogestión y eso nos permitió construir esta casa que tiene por nombre Guaraní Roga. Está en la propiedad y es propiedad de la lengua guaraní. Así que acá estamos muy contentos y queremos seguidamente, después de esta presentación, empezar a hacer estos homenajes que se van a plasmar en un papel, pero el papel va a representar algo muy grande, que es el sentimiento, el afecto que nosotros sentimos por cada uno de los hoy distinguidos. Vamos a empezar, en este caso, voy a empezar por el final para ir al principio de la mención que hice. Queremos pedirle acá a nuestra vicedirectora, la doctora Sorna Trinidad, que haga esta primera entrega del diploma del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigo Solidario del Idioma Guaraní, a Alejandra Costa. Voy a descubrir acá su nombre completo, María Alejandrina Acosta Alcorta. Y le pido acá a Zulma que por favor puedan ponerse allí enfrente y allí entonces poder entregarle un beneficio a ella y su a Azul. Oye, Alejandra Nirenko Orenuyoa Arenima es maestra de ceremonias del Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese sentido tiene un recorrido amplio, vasto y muy interesante en lo que se refiere a la conducción de los eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es un trabajo bastante difícil. Y eso ella lo hace de una manera maravillosa. Mi reconocimiento, mi admiración para ella es decir, ella sabe eso. Cuando está tu amo usa IPM, ella coja oferta en Japón y en Coime, en forma bilingüe. Y siempre se nos dice que hay pocos maestros de ceremonia bilingües en nuestro país. Y para tú, y por el chico que tiene ni jamás guaraní, ella pone grande. A usted va a tomar el campo, abre jambo de tentamelo y abre por el interés.
después va a ver obras a ñaneñe, a ñanerambupu, o para ver tentame a raíz Ujucuya. Cotidiana Chagua, Alejandra, OMN de Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Chagua de Jehová, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor Yeje Chagua a María Alejandrina Acosta Alcorta por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy puta sobre guaraní esta de cora de pape ha como un baretere ñañabani y de cope. Estaba Fernando de la Mora para orientar Oteín de Segundo 2025 como Terahuapú y es Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Sanjurká, profesor doctor David Galeano Olivera, director general Colle Chagua, de María Alejandra, e incluye con N. Tatecuajú Guaraní Guaraní, Nene Tame, Araputu Chacuera de Be, Araputu Chacuara de Udacupe, Caucatembiaco. Pues llegamos a un debe a Coacoa. Buen día a todas, a todos. Maisha para pendepujar el hacer de yoete. Se me entiende por el bueno. Yo preparé unas palabras, así que voy a agarrar para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Zulma. Gracias a la Ateneo. Es para mí un gran honor recibir esta distinción por el fortalecimiento de un idioma que me identifica como a todos los paraguayos y paraguayas, pues es la lengua que nos une y nos representa donde quiera que vayamos, el guaraní. Permítanme comentarles brevemente la razón por la que valoro y atesoro desde mi niñez, pues gracias a mi familia, como en cada hogar, la lengua materna marca la vida de quienes la escuchan y la hacen suya. Y esto se lo debo especialmente a mi finado padre, quien, a la par que evangelizaba en la comunidad, a sus hijos e hijas nos encargaba la tarea de leer la Biblia en guaraní ante los feligreses. Todo lo que hoy recojo es fruto de sus enseñanzas. Un filántropo inolvidable, un Caray Arandu, según quienes lo conocieron. Tuishekeleima el no shemuana, Coacututriba Pendejewi, o de lo que Jara Catupiletea, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Mewa, Caray Guazú, David Galeano Olivera, Jaupababe y Manguaba y Cochereje, a Jucuticahuaco Yopoy, Shabuele y Tema Tepe. Teishabei, Aguyereme, Xerocagua, Hasaki Umbuera, Shemoiluabe, aquí están mis hijos, mi hija, mi hijo, mi hermana que están llorando. Jackie Rivera, Feliciano Acosta, Mario Rubén Álvarez, Aguyereme Peñabel. Los guaraní hablantes somos herederas y herederos de una profunda riqueza lingüística y cultural admirada por todo el mundo, razón por la que debe ser siempre motivo de orgullo para todos los paraguayos y paraguayas. Queremos en esta presencia de Alejandra, en este momento pedirle acá a Porfiria, si puede pasar también acá al frente, para hacerle entrega de esta distinción a esta también extraordinaria mujer, trabajadora de la cultura de hace toda la vida en
Madrid con su esposo, con Humberto Rubín, llegó a fundar, dirigir, sostener Cuña Actriz. También pudo ocupar, para la redundancia, el Ministerio de la Mujer en nuestro país. Estamos hablando de una mujer que, independientemente del tema de la comunicación, fue polifacética. Esta histeria andaba en el grupo a Cuña Caray, Gloria Rubín. Este es un homenaje que la tenemos a través de Alejandra, le hace llegar a doña Gloria, también escritora, psicóloga, como decía, madre, esposa, una mujer dinámica, trabajadora solidaria con todas las mujeres de nuestro país y sobre todo reivindicadora de los derechos de la mujer en el Paraguay. Junto con Alejandra, le damos acá a Jorge Herrero para que le haga llegar esto a Gloria Rubín y acá a nuestra amiga Alejandra. Maite Lorenzo fuera de Pibe Guaisa, Coala Amomaje, Codeja Qua, Ojota Vagina, doctora Gloria Rubín, Radio Ñatuti, Yare Pilecope. Se abeja, se Nigraía, Alejandra, y como es mi amor, supe, ya le enviando, tengo 40 años, pero hoy purita, pero ahora ni la peje. Hace 40 años, damos tiempo 14 días en Dúa Bañanuti, en Dúa Beja, pero para ella va un baile azul guaraní, oye, baile Japeba leí, Upema, Ñane Putumo, Pesano, Sheyun Guerrerape, oye, Chacua, Moejara, David, Abei, Omo Sacuiva, Moje, Amaisha, y Gato Amaisha, Ojo, hoy cualquiera de Israel, Ñanuti, Ñangaraído, Gloria Rubín, Roga, Pejan, Puña, Haisa, Año Ambarete, Mora de Cuba, todo un estable de todos en mi chupe. Aguille. En nombre y en representación de la señora Gloria Rubín, mi maestra, compañera y mi segunda madre, como siempre le digo, doy las gracias al Ateneo Cultural, Ateneo de Lengua Guaraní, por este homenaje que lo hacen y coincido merecidamente. Muchísimas gracias a Ulleta Itepén. Bueno, en un primer momento nos tocó compartir esta gran emoción con Alejandra Acosta, con la señora Gloria Rubín, que son dinamizadoras, comunicadoras, posesionadoras del guaraní en el espectro, en el amplio espectro social de nuestro país. Ya en el uso de la ya guaraní, a pegar que se creí, que firmó, o que lleva y cuey, o me ensayo de Ñane Barateva. Este segundo momento queremos compartirlo a través del profesor Nelson Zacarías Ortiz y me quiero pedir también al presidente de la Academia de Lengua Guaraní que pueda acompañarme en eso acá para la profesora, debería poner usted el nombre, Boetara, maestra, magíster María Victoria Sosa Zárate. Ella es la directora de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien no solamente promueve la música paraguaya, sino que también todas las presentaciones, la denominación de todos los eventos, los hace guaraní. Hoy Puruque guaraní, apenas a que ya se llamó ganar, a un barrio guasubana. Un mi guaraní me ensaira, un mía Itatuicha en la leona. A que ya se llamó de Cuá, ella sabe, y que tu año no puede haber todo, ya de está, ya de Cuá, ya de Nene. Nelson, si vos le podés hacer entrega del diploma, adelante, maestra. Yo creo que esto también es un momento al querido presidente de la Academia, la entrega también de un testimonio, un obsequio para la maestra. Maite y Topaba Bebé, Pejera Boigo de Lima, Pejecobe, Victoria, allá. Y ponaba la ña de mando a mí, na Pejendia Pore, a Epe Guas, música, Pe Homogenda Ponaba, a Ofino de Aponaba, y na Pe Inirunguera,
chapañambo puyo yapa vaina yepe muna apuambo peñande rembi polu au pe por ahí ya puede mando a música por ser va omba boa da wilole upeva ñande ya iterembia po ingope mitología guaraní, verdadera mitología guaraní, da ina muito ilegia gomio ya wilole ñanderupa parte donde, o sea, ñamandudo de donde guardaye o ya por la que boja pumba anga valores, la palabra, el algoritmo, el himno sagrado y el o sea, ¿no? En el himno sagrado, y el tercero sería el amor, el moradura, y si se trata de la música, es obra de Dios, una co-creadora de Dios guaraní en este trabajo que está realizando. En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que se desvive por nuestro abañé, nuestra identidad profundamente paraguayo guaraní, te hace llegar yo voy y, como dicen los guaraní. Ñande aguaraco en el Paraguay, ñande aguaraca éramos, naña muy no sé su aguara pie ariente o arejo y ese ñande aguara ese a todo verdad. Hoy te tomo su suje cobe ura heine, lo este de apenas era o hoy la mitad pues para regalarlo lo que poco es muy bien. Muchísimas gracias, Milletrei, árabe. Desde la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay tenemos esta misión de representar no solamente con la música a nuestro país, sino que justamente cada país Orecoila y Orquesta Sinfónica hay bandera musical. Y en ese marco nosotros tenemos que trabajar en la internacionalización de nuestros compositores, de nuestra música, pero también de nuestro idioma guaraní. Entonces, desde la Orquesta Sinfónica Nacional no solamente se cantan músicas guaranías, polcas en idioma guaraní, sino que donde participan aquellos grandes músicos del mundo, Beethoven, Mozart, Chagua, también participan nuestros compositores paraguayos y también le ponemos el nombre en guaraní para que ese flyer, publicidad de nuestro concierto, recorra el mundo entero. Entonces, cada concierto que nosotros ponemos con una temática en idioma guaraní recorre Venezuela, Brasil, Suiza, España, Italia, a la gente por Andúba, EGICPA. Entonces ponemos una traducción abajo y realmente vamos generando de a poquito estas ganas de conocer sobre nuestro idioma. Entonces me siento profundamente honrada aquí con todos los ilustres luchadores de la lengua guaraní y nuestro compromiso en seguir atravesando las fronteras con nuestro idioma. Ayer anoche, a las 2 de la mañana, llegamos en Formosa y fue tan maravilloso saludar con un Baeshapa y que un auditorio lleno de argentinos digan y por enteré. Así que nuestro dulce idioma realmente está más allá de lo que creemos. Cantaban con nosotros esas guarañas en guaraní, así que traigo un poquito de esa experiencia reciente para renovar mi compromiso y nuestro compromiso de la Orquesta Sinfónica Nacional para seguir luchando y fomentando y valorizando nuestro dulce idioma guaraní.
Bueno, y primero las damas y luego los caballeros. Esa es la razón por la que le pusimos en la cola a nuestro invitado especial. Hablar de él, inclusive anda en la tele, en la radio, en los diarios, por todos lados estuvo mal. Y ese es el lugar que él se merece como mínimo, estar en todas partes, para que la gente sepa de lo gran paraguayo y el gran trabajo que él está haciendo desde hace tantos años y teniendo como base de París, ¿verdad? Él para que viene a Paraguay, está acá en Areguá. Cuando hablamos con él me dice, llegó Lambaré, se ha vai ainda em você correr como estiver por onde está me vindo para essa vai para agora nem alguno al día se han volvido a que Francia el público para ni que es Ismael Ledesma en esa versión si se quiere doméstica casera, pero más allá de eso está una figura imponente que él con su arpa muestran al mundo todo lo que en este caso es parte del producto creativo, del ingenio de los grandes músicos que tuvimos y tenemos en el Paraguay, incluido él con varias de sus obras, creaciones suyas, productos de su ingenio artístico. Entonces, en este momento queremos rendirle este homenaje, pero a Ismael, por la circunstancia en la que él se desenvuelve, le vamos a entregar, estamos terminando en este momento, seguido a esto, una representación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Vamos a nombrarle a Ismael Ledesma embajador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Donde quiera que esté, él es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pisando cualquier escenario del mundo. Quiero pedirle, justamente llegó de la mano de un gran amigo, están acá en realidad los dos, y voy a romper el protocolo porque creo que todos amigos se merecen esta ocasión. En nombre del Ateneo, quiero pedirle acá al querido Fuejara, Mario Rubén, también al maestro Lucena, que pueda pasar a hacerle entrega de esta distinción a nada más y nada menos que Ismael Aurelio Ledesma Lucena. Si pueden pasar acá al frente, a la mina. Adelante Ismael, adelante Mario Rubén, por favor, que tú me digas que acordable. Adelante Mario Rubén. Baik señorita, la paisana es Saingo. Según el humilde es aquí Alejandra a Ismael a Moimu. A una calle con bate a un Uruguay. A Aguille, Ateneo, P. Oyapoa, P. Yaporo Pisacuaraco, Oye Peñani Corazón Azul, Opa Apoa Guaraní, o Curaqueima, o Paracapuba, o Aracapuba, o Acordeón Cuba, Dico, la Detalle, Oye Dicena, ya bueno, hayan de nuevo a hija buena, pero popuya, ¿no ve? Iba con español, sin tener visto, no me acuerdo. Y por ahora, Upeba, con Asayelo, no me quería sentir, o Asayelo, ya esa a mí, a Omba, a Poba Guaraní, o a Guaraní, o esa Ucaba, ovejas, y a Pope. Bahasa Papua Guaraní. Sabes opinión de Yuru, Oca, Yoreri, ya de Guaraní, Paraguay, ella de música. Aupetana o por el país español, o el país español, a Europa, no tiene Guaraní, doye Uruy, pe, ñan de ñan Paeteba, Guaraní, o que estaba en debe color, como en Bombé, Uime. Sabrán de historia, oye, pero ve color, más que eran Juan de Salazar de Espinosa, Alejo García Tanani, mente veo y más ya, Yuba, y a ver, abuelo, a Saramón, Ismael, Viapo.
Y para mí, el 10 jueves a las 20:30, Alianza Francesa, como Pulanina, envía poco, envía poco. Algo hoy con Italia, Jordania, Bélgica, o Paraguay, hoy Guará, o Artur, Acatuta de Saraiva, y Aneretano. Acatuete, oye, Cucuirá, y Sacuma, y con Cuico, bebé, Sao, bebé, hombre, o llegué a ver, o Cuba, P, o Metum, o Grajape, y Tuicueremi, o Pesa, pandemia allá, o Ape, o Guaco, Anacatuyo, o Aremie, Areguape, Ako Angau, Yanemo Yu, ya esa Pamena, Chupe, o Guanajare Peña Nereta, Amboe, de Tanguera, o Guancogen Yapo, oye, Eña Neretane, oye, Peña Nereñandure, Umi, Yande, ya Luceba, Pe Arpapu, Pepe Arpapu, no lo lleva Heidi por lo general. Acá tú, Yandeña, durante Petren lechero bien, ya esa Petren. A Ombo Puro Yande Balada del Indio, Ombo Puro Yande Flores de la Asunción, y Baecuera, Abae, Yande, a este ya esa Maestro Flores, ya esa indígena, marginado, desprotegido, muchas veces despreciado. Oye, a Pachu y Baecuera, antes de hoy saludante, fue a Villa que Ave. Ampear con Ismael Daikatuñe N, ya el pa, Baeisa pa, Tuisha, a Tuishaite. Ne, Ampear se a Moisés y Pope, con Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o Moiva, y Pope, o Guaraná, Mamó, o Jape, amigo solidario del idioma guaraní, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, cuita sobre guaraní, are, ora, cumpape, a, bombarete, ñanera, bañete, recomi. Upeare, nemba, ecuanimate. Cuando artista, Marco la artista era arpero, 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 tacho y arpero, artista. Acaray, Guazú, Arobo, la gente arpa, y andería no hay, como voy, arpa de concierto, está tiempo en Francia, o Acaray, Guazú, la Lucena, fuera, músico memeraí. Coana o Moinú y primo, hermano de Ismael a Yantumiarecho. Bueno, ahí tengo Pomara como un día muy especial, muy importante para mí y para la familia Lucena, porque aquí mi querido primo, que es un hilo de la familia, está recibiendo un reconocimiento demasiado gratuito de ir a embajador del Ateneo Paraguayo, aunque ya me alegro demasiado. Se camina la ciudadanía y un poco de futuro allí desde un poquito. Entonces le doy a mi primo, entonces para que el Ateneo me vaya. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes. Primeramente, mil disculpas a tarde más ahora. Siendo europeo, ahora normalmente se puntualan acá. Mil disculpas, es un honor para mí recibir este reconocimiento. Añeñando a paraguayo de Aputete, porque Yandela ne tango, la esencia o la lengua, en música, en folclore, capea o en corazón de fondo de la digamos en nunca.
43 años más en la monje ayude a me encuentra la APC la a don Mario de Ipaite no hace bueno pero se mandó a la se moconse abuela materno paterno en la escuela Cacoacue gracias a la escuela a aprender la guaraní directo el teo porque no había el teo y la guaraní castellano de la escuela se mandó a esa escuela porque a agradecer su escuela porque gracias a la escuela añadú se añade esencia a nadie despegar y subir nunca porque a esa reina se apega se de concluir porque se profesión será auperoto pero se haya adapta pero no ayude a pero la esencia agradecer a don David Galeano y mandó a ver y por se controlan y vos es porque una vez a la escuela ordinaria limitando la guaraní hecha para la iguamia porque opera la emisión ahí sea arpa pero cuando hace no hay más conferencias en la ahí va la emisión pero hay apoyo ahí porque hay pura serenidad hace mandó a unos años hay equivocado en la escritura ¿verdad? Hasta la pizarrón hay equivocado en la que se mandó a no pero si no se controla y no la vida dice con ese tacto que él tiene yo me pongo no iba a ir muy suerte con todo respeto pero ya no entonces se volvió mi misión ahora con toda la experiencia que ya tengo en mi trabajo ¿verdad? En todos los países donde voy digo que soy bilingüe y eso es lo que más sorprende a la gente por allá y en fin acepto este reconocimiento que para mí es más que importante de todos los reconocimientos que uno pueda recibir porque es realmente el reconocimiento de mi gente, de mi pueblo y de mi esencia. Muchísimas gracias a la primera. ¿Qué le parece si en esta parte final nos ponemos en pie a Alejandra, a Ismael, a María Victoria, le pedimos un fuerte aplauso de todos? Ayúdense con todos los que estamos acá, si pueden acercarse para la foto grupal.